Bueno, estamos aquí con dos invitados de lujo, con Pablo Gayán y Rubén Pinedo, que son periodistas. No nos conocemos tanto, pero la verdad es que he visto su canal, que es un proyecto que acaban de empezar nuevo. Ahora nos lo van a comentar ellos sobre la MLS, súper interesante, y me ha parecido genial que pudieran estar y comentarnos un poco sobre ello y también sobre dos ecuatorianos. Pero antes, Rubén, también para ti, Pablo, coméntenos un poco lo que es la MLS y darles la bienvenida. Bueno, nuestro proyecto, lo primero, gracias por invitarnos al canal, por supuesto. Y bueno, nuestro proyecto se llama Esto es MLS. Básicamente lo que queremos es acercar un poquito del fútbol norteamericano, en concreto la liga, la competición de la MLS, porque hay otras competiciones, pero la más interesante es esta. Y nuestra intención es acercarlo un poquito al público europeo, porque consideramos que es una liga con bastante nivel más del que se dice, una liga con bastante espectáculo, bastante marketing, y que sin embargo en Europa quizás es un poco desconocida, ¿no? Entonces, pues hemos querido acercar al público esta competición tan interesante y bueno, llevamos poquito, pero nos está gustando mucho la experiencia. Sí, yo también agradezco que nos hayas traído al canal y nada, ya para completar lo de Rubén lo habíamos decidido porque en 2026, fecha importante, es el Mundial que parte se celebrará, bueno, gran parte del Mundial 2026 se celebrará en Estados Unidos y creemos que es una liga a la que hay que prestarle mucha atención de aquí en adelante. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, en el día de hoy vamos a centrarnos, como bien dijimos antes, en los dos ecuatorianos, pero primeramente que nos hablaran un poco sobre Los Ángeles FC. Primero contigo, Pablo, que nos hablaras un poco de qué expectativas tienen, cuál es su proyecto, su modelo de juego. Exacto. Bueno, primero lo que hay que tener claro es que cuando hablamos de Los Ángeles Fútbol Club estamos hablando de uno de los grandes proyectos de la competición. Es una franquicia joven que ha nacido hace 2 años, que cuenta con, perdón, hasta 32 copropietarios, o sea, tiene una base sólida muy fuerte y hay muchas figuras conocidas entre sus dueños. También hay que tener en cuenta que futbolísticamente es un club que está apostando muchísimo por la juventud. Es cierto que su cara visible es Carlos Vela, el mexicano, pero es que aparte de Vela, que no es precisamente joven, también tenemos nombres muy jóvenes como Diego Rossi, como Eduardo Atuesta, el centrocampista, Brian Rodríguez y sobre todo los dos nombres que vamos a tratar en el día de hoy, como son Palacios y Cifuentes. Sí, es un equipo cargado de nombres, como dice Pablo, porque no solo tenemos jugadores muy interesantes que vienen de Europa, incluso como Carlos Vela y otros emergentes que son más conocidos en el fútbol sudamericano, como bueno, Rossi, Atuesta, Brian Rodríguez y demás, sino que además, como conjunto, es un equipo muy interesante, porque es uno de los mejores de la liga, eso sin duda, es uno de los mejores equipos de la competición, y además que practica un fútbol muy ofensivo, en ocasiones muy vertical, tiene una buena circulación, carga mucho el área cuando ataca, intercambio de posiciones continuas, o sea, es un equipo muy dinámico, muy ofensivo y que sin duda es muy interesante tanto para el espectador como para cualquier jugador que quiera alambrarse un nombre, por supuesto. Sí, desde luego que sí, aparte mezclando esa juventud de los jugadores que están fichando de Sudamérica con también la experiencia de Carlos Vela. Me gustaría, Rubén, que empezáramos hablando del Chiqui Palacios. Primeramente, ¿qué te parece como futbolista? A mí me parece un jugador muy interesante. Bueno, no por nada viene de Europa, viene de jugar sin ir más lejos una final de Copa Neerlandesa, viene de ser titular en un equipo importante de la Liga de los Países Bajos y a mí me parece un jugador muy interesante. Bueno, tú lo conocerás mejor que yo, pero es un lateral muy joven, con mucha potencia, mucha capacidad física, es ágil, tiene mucha llegada y yo creo que hubiera sido un nombre importante para muchos equipos de Europa. Luego seguramente comentaremos que ha tenido bastantes pretendientes, pero creo que Los Ángeles se ha llevado un jugador muy interesante que podría haber hecho una carrera muy interesante en Europa y bueno, por supuesto, aún está a tiempo, pero se ha llevado un gran jugador Los Ángeles FC. No, y como comentaba Rubén, yo lo poco que le he podido también ver, perdón, es un lateral izquierdo muy potente, uno de esos rápidos y explosivos. Y lo que yo quería añadir es que justamente en la MLS, si hablamos de que la parte ofensiva es la más talentosa en los equipos y hablamos de la defensa como la parte más débil, sí que es verdad que el lateral izquierdo es en grandes ocasiones la excepción de esa debilidad en defensa, porque justamente el lateral izquierdo es la posición en defensa de más calidad de muchos equipos de la MLS y creo que en los próximos años lo va a ser también de Los Ángeles Fútbol Club con este jugador. Sí, sí, además que pese a su juventud también ha sido ya internacional absoluto. Y por cierto, Rubén, Exacto. me gustaría que nos acercaras un poco a los que no estamos tan pendientes de Los Ángeles, quién sería su jugador que está por delante de él o qué posibilidades crees que tiene para que se afiance en el 11. Nos comentaras un poco todo esto. Sí, en ese caso
Yo no estoy seguro de que tenga ningún jugador por delante de él. Es decir, es verdad que ahora mismo su competencia directa en la posición de lateral izquierdo sería Harvey, que es un jugador ya veterano, tiene 36 años y es verdad que es casi una institución ya en la liga de la MLS, porque ha jugado en muchos equipos y tiene una larga trayectoria y la verdad es que es un jugador que tiene un puesto muy asentado. ¿Qué pasa? Que tiene 36 años. Palacios llega con 21 años, llega con unas condiciones físicas muy superiores, seguramente con un estilo más acorde a lo que reclama Los Ángeles para esa banda, porque ya decimos, es un jugador con llegada, un jugador ofensivo, y yo creo que es un perfil más interesante que Harvey. ¿Qué pasa? Que en este sentido, Harvey quizás tenga los galones como para quitarle muchos minutos, pero yo creo que la apuesta de Los Ángeles es muy clara por ir sustituyendo, por hacer, digamos, una transición dulce de Harvey a Palacios. Luego, simplemente comentar que también para el lateral izquierdo existe el caso de Mohamed El Munir, pero que es un jugador que apenas cuenta, que la temporada pasada jugó apenas 4 partidos como titular y que no parece que vaya a ser competencia para Palacios. En todo caso, sería Harvey. Y es lo que comento, yo creo que la apuesta para el futuro y quizás también para el presente inmediato sea ya Diego Palacios. Y también ahora, a ver, el Chiqui Palacios llega un poco más tiempo y un fichaje recientemente, Pablo, ha sido el de José Cifuentes. ¿Qué te parece como jugador a ti personalmente? Pues sí, cuando estaba comentando Rubén del Chiqui Palacios, estábamos hablando de un jugador que está ya a nada de coger el testigo de la titularidad. Yo creo que cuando hablamos de José Cifuentes no hablamos del mismo caso, porque como tú has comentado, es un jugador que es su primera temporada aquí, la pilla una temporada mala, una temporada con el parón por todo este tema del confinamiento, pero bueno, es un jugador de 21 añitos que juega como volante interior y yo lo que he podido destacar, lo que destacaría de este jugador es que es un jugador muy fino de físico, pero un jugador de muchísimo recorrido. Es volante, pero te recibe el balón abajo y tiende a llegar hasta el final de la jugada y muchas veces a intentar acabar esa jugada. Por ponerle un pero, le veo un jugador verde sobre todo a la hora de tomar decisiones, a la hora de decidir qué toca hacer en cada momento y qué no, pero es cierto que únicamente le hemos visto unos minutitos al principio de la temporada, sobre todo en ese partido contra el Inter de Miami, entonces no se puede sacar todavía muchas conclusiones de él. Así es, y además es un jugador que, como dice Pablo, tiene margen de mejora por lo que hemos podido ver, porque físicamente sigue teniendo el físico de un jugador muy joven y por tanto ahí se puede desarrollar. Mismamente estamos viendo en Europa el ejemplo de León Goretzka, que en apenas un año ha cogido mucha masa muscular y eso le da mucha presencia en el centro del campo. Y luego el tema de la toma de decisión, lo bueno es que es uno de los errores más comunes en los jugadores jóvenes y es algo que se mejora. Es decir, no es un problema complicado ni difícil de desarrollar, es una cosa que casi todos los centrocampistas la mejoran y yo creo que Cifuentes con un poquito de mejora en lo que es la toma de decisión y en la ejecución y con un poquito más de tono físico, por así decir, pues es un centrocampista muy interesante. Sí, efectivamente. Aparte que Los Ángeles hizo una buena apuesta por él. Además que el grupo del Manchester City estaba detrás de José Cifuentes, pero finalmente se impuso Los Ángeles FC. Y Pablo, me gustaría, en ese centro del campo, ya nos comentó antes Rubén que Harvey sería, digamos, entre comillas, el jugador que estaría por delante, pero sobre José Cifuentes, ¿cuál es el centro del campo de Los Ángeles FC? Pues la ventaja que va a tener Cifuentes es que Los Ángeles FC juega con un modelo en el centro del campo ideal para él, con 2 volantes, por lo tanto él va a tener 2 opciones ahí de posición. Juega con un 4-3-3, el equipo de Bob Bradley, perdón, y en el medio tenemos a Eduard Atuesta, que juega de pivote, uno de los mejores mediocentros defensivos de la liga, por no decir el mejor, y como volantes están Blessing y Calle. Entonces, por su posición, como te he dicho, él competirá con estos 2 últimos. Suerte para él también, porque de competir con Atuesta, jovencísimo y de los mejores en su posición, sería difícil. Y aquí yo le doy opción en el hueco de Calle, porque Blessing es un jugador de 23 añitos, lo está haciendo muy bien, es muy del mismo perfil que Cifuentes, entonces lo tendría que hacer muy bien Cifuentes para quitarle el puesto. En cuanto a Calle, es un jugador más verde en ese sentido y creo que será la competencia de Cifuentes, pero creo que lo tendrá difícil, pero a la vez está en un sistema ideal. Sí, además tenemos la peculiaridad de que por estilo de juego Cifuentes y Blessing no son tan diferentes, con la diferencia de que seguramente Cifuentes tiene más potencial para ser un jugador más fuerte, digamos. Blessing se le ve un jugador muy liviano, que sí que le gusta mucho conducir, que es muy móvil, muy dinámico, pero que por ejemplo en los duelos individuales, cuando va al choque, suele tenerlas de perder. Entonces, claro, un perfil tan similar al de Blessing, pero quizás con un poquito más de potencial en cuanto a
presencia de poderío físico puede ser muy interesante, ¿no? Para esa posición de volante que en Los Ángeles ya decimos que les interesa mucho, jugadores con llegada, jugadores dinámicos, jugadores que carguen área y que sobre todo sean capaces de abarcar mucho campo. Será súper interesante a ver cuál puede ser la evolución de ambos. Y hay un tema súper interesante porque todos los ecuatorianos no están demasiado contentos con lo que es la MLS, lo que es la Liga MX, y siempre están con esas prisas de decir, bueno, a ver cuándo da el salto a Europa. Entonces, me gustaría tocar dos temas con ustedes dos. Primero, Pablo, ¿crees que sería interesante que a lo mejor el crecimiento de la MLS que se está dando, a lo mejor que se quedara el Chiqui Palacios ahí, o si pueda irse a un equipo, a una liga más competitiva? Pues yo creo que tienes mucha razón en que en Sudamérica la tendencia enseguida es a buscarle un hueco en Europa a los jugadores. Hay mucha prisa. Y yo creo que a veces esa prisa hay que frenarla y Cifuentes de momento acaba de llegar. Lo que hemos visto han sido 2 chispazos del jugador en este primer año, por lo tanto yo de momento no arriesgaría decir que le veo un futuro en Europa, porque es su primer año y primero tengo que ver que tenga nivel para estar en la MLS, que es una liga que va a estar creciendo los últimos años. Entonces, como no lo hemos visto apenas, yo creo que sacar la conclusión de decir un nombre de equipo en el que le podría ver, creo que sería atrevido, pero sí que es verdad que por el estilo de futbolista que parece que es un futbolista muy completo, no descarto ese futuro, pero tampoco voy a arriesgar con ningún nombre de liga ni de equipo. Al final yo creo que puede ser positivo el paso por la MLS porque puede ser un paso intermedio. Al final hay muchos ejemplos de jugadores sudamericanos que dan el salto directamente a Europa sin estar preparados y terminan quemándose, porque el ritmo es diferente, porque la competitividad es diferente y porque se encuentran con un fútbol muy, muy, muy complejo en el que no es tan fácil encajar. Entonces, quizás un paso previo para testar un poco al jugador, ver en qué situación está, formarse evidentemente y llegar ya a Europa con más experiencia, con más rodaje, yo creo que puede ser positivo, la verdad. No, y salvando las distancias, yo quería introducir Yangel Herrera, por ejemplo, le vimos pasar por la MLS y ahora la verdad que lo está haciendo muy bien en Europa y sobre todo en España. No es el mismo estilo de jugador, pero es eso, el procedimiento de pasar por la MLS creo que le puede venir muy bien. Sí. Entiendo. Bueno, la verdad es que ha sido súper interesante y súper amena esta charla, a mí me ha encantado, así que darles la verdad que muchísimas gracias, que yo les recomiendo encarecidamente que se suscriban a su canal. Yo les conocí hace muy poco, porque lleva poco el proyecto, pero de verdad súper interesante y aparte porque hay muchos ecuatorianos en la MLS, así que hay que estar ahí muy pendientes a vuestros vídeos. Agradecértelo, la verdad que tu canal también es muy interesante, creo que es un tipo de futbolista al que cuando se habla de fútbol sudamericano se deja muy de lado el futbolista ecuatoriano, pero creo que es un fútbol que exporta más talento del que se dice y creo que hay que estar pendientes sobre todo de estos dos jugadores. Sí, bueno, y lo primero es agradecerte por invitarnos al canal y eso, pues, a ver si la gente puede engancharse un poquito a la MLS, descubrir un fútbol diferente, descubrir un fútbol que seguramente está en plena expansión y bueno, nosotros estaremos ahí al pie del cañón para enseñar todo lo más interesante sobre la liga. Pues muchísimas gracias a ti, Pablo, y también para ti, Rubén. Saludos. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.